Bienvenidos fanáticos expertos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast. Estamos en la segunda parte porque este señor lo merecía. Con tanto en su mente, tanto cine, tanto experto en cine, pero también, a sorpresa a lo mejor de muchos, de fútbol americano y de los deportes en general. Y vaya que sí lo es. Esteban Macías con nosotros de nueva cuenta. Amigo, qué gustazo tenerte de nueva cuenta con nosotros. Gracias, muchas gracias, Diego. Qué bonita presentación. Fíjate que es cierto, muy poca gente sabe que me gustan tanto los deportes, porque al final en mi carrera, pues sí lo he hecho, pero no masivamente como el asunto de los espectáculos o el cine. Pero sí, sí, me gustan mucho, mucho los deportes. Sí, justamente ya los que te conocemos, pues sabemos perfectamente que eres un amante de la NFL, tristemente de los Steelers de Pittsburgh, pero, no, bueno, no, bueno, pero te pudimos ver, por supuesto, toda la temporada en High Fantasy, en Super Domingo, al lado de Gerardo Lisiaga, Cintia Medina y un servidor, en High Sí. Sports, pero por supuesto, también mucho, como bien mencionas, la gente no lo sabe, porque estuviste más involucrado toda tu carrera en espectáculos, muchos te topamos con el Oscar, y precisamente ahora queremos también que nos cuentes esa parte, porque resulta que tú fuiste el productor de Ritual NFL en Televisión Azteca y bueno, nos encantaría que nos platiques cómo fue esa etapa, cómo es que llegas a ser productor de Ritual NFL, ese programa que fue muy querido en su momento en Televisión Azteca. Fíjate que cuando yo entro a TV Azteca, siempre intentaba de alguna manera acercarme al equipo de deportes. Y por más que ahí iba y trataba de platicar con José Ramón, la verdad es que me mandaba a volar. A José Ramón y a su gente, aunque evidentemente con toda su gente me llevaba y me sigo llevando muy bien porque conozco a prácticamente todos los que han pasado por la escuela de José Ramón Fernández. Pero él me veía como tú eres de espectáculos, incluso en el área, hasta me apodaban o me decían Chapoy. A la fecha, David Faitelson me sigue diciendo así y algunos otros, porque claro, pues yo estaba mucho más cerca y mi trabajo todos los días era en el espectáculo. Y el acercamiento un poco ya más en serio, más en forma, se da cuando justamente Los Protagonistas de la Noche, en donde el jefe de información era David Faitelson, y el productor Luis Felipe Macías, que no tiene nada que ver conmigo, pero a quien conocí desde que entré a TV Azteca y que sabía que me gustaban los deportes, y toda la gente de deportes sabía que me gustaban los deportes y platicábamos y discutíamos y hablábamos con Enrique Garay y Joaquín Castillo en los pasillos, hablábamos y discutíamos horas de deportes, pero la gente no lo sabía, no trabajaba en ello. Pero se da la oportunidad porque empieza a recomendar Faitelson películas de temática deportiva. Y entonces el material que él sacaba para ilustrar sus notas, pues iba a un blockbuster a sacar el material. Entonces me acerqué a decirle, oye, aquí hay todo un acervo, hay películas, este es el catálogo, esta es la lista, para que no te vayas a meter en una bronca de derechos por estar sacando las películas en VHS del blockbuster. Me dijo, ya sé, más fácil, mejor ven tú a hacer la sección. Y entonces empecé a ir una vez a la semana a Los Protagonistas de la Noche, y ya no solo me quedaba mi sección, sino me quedaba todo, y entonces hablábamos lo mismo del Pachuca, que de la Fórmula 1, que de la corrida de toros, y también el equipo se empezó a dar cuenta que sabía y me gustaban los deportes. A la par empieza a haber una sección o un área en TV Azteca, que le llamaron La Matraca, que se encargaba, o le llamaban así porque lo que quería era hacer ruido. Pero ¿cómo? Tenías que hacer notas de los programas de TV Azteca dentro de los otros programas de TV Azteca. Y esta idea surge precisamente para el Mundial de Corea-Japón, cuando Javier Alarcón y su equipo en la jugada, pues había empezado a subir como la espuma y ya las victorias en eventos especiales no eran tan contundentes de parte de TV Azteca y de su equipo. Entonces empieza esta idea y entonces me mandan a mí al Mundial de Corea-Japón a entrevistar a todos los de deportes. Tenía que hacer una entrevista a José Ramón Fernández, a Andrés Bustamante, me acuerdo haber conocido ahí a Luis García, a Tato Noriega, que iban de especialistas y demás. Entonces me empiezo a involucrar con el equipo de deportes. Ya para Atenas va mucho más en forma esto, incluso un par de veces entré al programa de la noche a platicar algunas cosas. Y en el Mundial de Alemania 2006 me permite producir una sección para el programa de la tarde con Inés Gómez Montt. Y entonces así como empiezo ya a producir más cosas, digamos que ya más en forma adentrarme en todo ese equipo y en esa plataforma, con la venia completa y la autorización de José Ramón Fernández. Después de lo del Mundial de Alemania, se acerca Enrique Garay conmigo y me dice, oye, el Super Bowl va a ser en Miami. Estoy hablando del Super Bowl 41, que a la postre jugaron los Potros contra los Osos.
y me gustaría hacer mucho escándalo y ruido porque Miami es una ciudad que da para show y espectáculo y entonces tú y cómo es. Entonces me uní al equipo produciendo, digamos que todo lo previo al Super Bowl y ya llegado el Super Bowl, ya lo hacía la persona de deportes, ¿no? Frankie, que era el productor. Y así fue ese Super Bowl y nos fue muy bien, ganamos porque creamos tan buen ruido, le ganamos a Televisa, apenas empezaba a hacer esto de que el Super Bowl se transmitía en las 2 televisoras, ni siquiera en las 4, al incluir a Fox y a ESPN, y nos fue muy bien. Y entonces pasan los 6 meses del off-season y me dice Enrique Garay, oye, ando buscando un productor porque se fue Frankie para hacer la NFL. Y pues aquí estoy. No solo puedo producir el asunto del espectáculo, puedo hacer los partidos. Y le pareció la idea a quien en ese momento era el coordinador y director de deportes, que era Pablo Latapí, y con el permiso de Pati Chapoy empecé a producir la NFL haciéndole algunos cambios y nace o se consolida el concepto de ritual NFL, dándole mucho peso al fan, haciendo o intentando, sin querer copiar las transmisiones gringas, pero sí acercarnos tanto al fanático de la NFL que no es seguidor de Hueso Colorado como al que realmente le interesa y es muy clavado con el asunto del deporte. Y le fue muy bien, llegó la temporada del Super Bowl 42 con los Patriotas contra los Gigantes, entonces me tocó producir eso. Y después de eso fue tal el éxito que me invitan a producir los Juegos Olímpicos de Beijing, encargado de toda la gente que estaba en China. Y después de eso hubo unas situaciones desafortunadas, salió el director de deportes, se cedió el asunto de deportes a otro director y con él ya no hubo buena relación y ya no hice más en deportes en TV Azteca. Pero te estoy hablando que son prácticamente 10 años, 8 años de estar cerca del equipo de deportes y que la gente evidentemente no lo conoce. Sí, por supuesto, es lo que te digo, que todo lo que has recorrido en el mundo del deporte, y no sé si decir lamentable, porque yo creo que tienes una de las carreras más sólidas en cuanto a espectáculos, pero pues también si una de tus pasiones es la NFL y los deportes, pues no. Y precisamente por eso voy, porque ya medio me contestaste esta pregunta, pero quiero hacerla más clara. ¿Por qué nunca dejaste los espectáculos, decidiste dejar los espectáculos e irte de lleno a los deportes? Mencionaste que José Ramón no te tenía, bueno, que venías de espectáculo, te decían la chapó y todo eso, pero ¿por qué en un momento dijiste, sabes qué? Dejo los espectáculos y yo me dedico 100% a los deportes? Porque también me gusta mucho el cine. Y si hay algo que me encanta de la oportunidad que me ha dado este trabajo es viajar. Y no solo estaba viajando por viajar, estaba viajando como yo quería, donde quería, para conocer lugares o gente que a mí me interesaban. Y eso me dio el mundo del cine. No solo las entregas de premios, los festivales, sino la cobertura de premiers, de películas y demás. La verdad es que fui, y sigo siendo, pero fui muy afortunado en esa chamba que ya dependía 100% de mí y en donde en el área de espectáculos tuve la libertad prácticamente de hacer y deshacer lo que yo quería. Entonces tenía un muy buen trabajo y solamente una vez me acerqué al nuevo director de deportes a decirle, si tú me dices ahorita, deja espectáculos, lo dejo y me cambio a deportes. Pero la verdad es que era una persona con la cual no tuve buena relación, no podía confiar mucho, nunca se acercó, nunca llegó una propuesta clara, entonces no lo hice. Entonces pude manejar durante cierto tiempo estos dos áreas. Sí, por supuesto. Luego las relaciones con los jefes no son las mejores. Pero, y a ver, hablando, nos mencionaste que el Super Bowl 41 fue el primero que produjiste, pero fue el primero al que fuiste siendo, bueno, trabajando en esto, me imagino. Sí, por supuesto, fue el primerito. Yo nunca había estado en un Super Bowl. Había tenido la oportunidad de estar por algunas situaciones en algunos partidos y demás, pero un Super Bowl era la primera vez que iba y fue sensacional. O sea, entrar a ese mundo, que además con una responsabilidad tan grande, con un equipo de trabajo, entonces estuvo buenísimo. Pues sí, esa fue la primera vez. Y además no solo tuve la oportunidad de producir, sino ya en el partido, pues ahí me tocó, junto a Inés, hablar del show primero de Cirque du Soleil que se hizo con Romero Brito y luego al medio tiempo el show de Prince que nos tocaba comentar. Sí, no, tremendo. Ese Super Bowl fue histórico también para mí, lo recuerdo muchísimo con el regreso de patada de Devin Hester. Yo era un recién fan, yo estaba pequeño todavía en esas épocas. Ahí me dijeron, tú como empacador tienes que odiar a los Chicago Bears. Yo dije, ok, le voy a ir a los otros. Y en eso regresa de patada Devin Hester, regresa en la primera jugada y yo, me lleva.
Pero Eran no, luego bebés, ¿no? Prince con el Purple Rain, tremendo, tremendo el show. Bueno, y precisamente hablando de, bueno, ahora te hago la pregunta más adelante de los shows. Mira, hablando de eso, en el siguiente Super Bowl, ya hablando más de análisis, porque me gusta saber mucho, mucho lo que tú opinas. En el siguiente Super Bowl, precisamente, era Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra con uno de los mejores equipos de toda la historia, enfrentando a los Giants de Nueva York que venían como underdogs, que no traían nada y terminaron derrotando a Tom Brady. Después de eso, Tom Brady hizo una carrera espectacular que ya conocemos, 7 años de Super Bowl, y a principios de este año, por segunda ocasión, anuncia su retiro. Entonces, yo quiero saber de tu propia voz, Esteban, ¿volveremos, o más bien, qué necesita un jugador para convertirse en el nuevo Tom Brady? ¿Volveremos a ver en algún momento a algún ser como Tom Brady en la NFL? Evidentemente es muy difícil que suceda porque por algo son estos garbanzos de a libra en diferentes zonas o áreas o épocas del deporte. Cuando volveremos a ver un Michael Jordan, y hay quien compara las estadísticas de LeBron James con las de Michael Jordan, pero quienes de niños vimos y admiramos a Jordan, vamos a decir, no le llega ni a los talones LeBron James, o incluso Kobe Bryant, de quien fue, pues digamos que un alumno, ¿no? Y lo mismo te vas al fútbol, y para mí el mejor jugador de la historia es Maradona, porque lo vi cuando yo era un niño y me empezaba a impactar el deporte, pero hay quien más joven dice es que nadie es mejor que Lionel Messi, y digamos que hay un ciclo y puede pasar. En el fútbol americano, en alguna época dijimos es que Joe Montana es el mejor coreback y punto. Y entonces Tom Brady empieza a ganar, luego pierde, luego gana, luego dura tantos años, que dices, es que no puede ser que vaya a haber otro Tom Brady. No lo sabemos, quizás sí. Yo hoy te puedo decir que Pat Mahomes está llamado a ser un jugador, no sé si como Tom Brady, pero sí muy, pero muy importante en la historia de la NFL por todo lo que representa. Y seguramente vendrán otros más. Hablando de corebacks, y habrá otros jugadores también que sean muy valiosos en las otras posiciones. Pero sí, yo creo que es una cuestión de ciclos, y también es una cuestión de en qué época estabas en tu vida. Porque todos cuando somos adolescentes y nos enamoramos de un deporte, nos enamoramos de todo lo que representaba ese deporte. Y ya cuando lo empiezas a ver más grande, pues ves con nostalgia unas cosas, y la gente nueva se está enamorando de eso que está pasando en ese momento. Entonces, depende de la edad, pero ya logros estadísticos, creo que alguien que se le puede acercar ahorita de inmediato es Pat Mahomes, pero pues uno decía que Peyton Manning ganó 2 Super Bowls y este güey ganó 7, pues está cañón. Sí, no, es que Tom Brady dominó una era en la que silenció a gente como Peyton Manning, el mismo Aaron Rodgers, nos ha dejado solo con uno, el desgraciado. Entonces, pero por decir, Pat Mahomes ya ha jugado en sus 27 años de edad, en sus primeras 5 temporadas, 3 Super Bowls. Ha ganado 2 anillos ya, pero perdió uno. Y ese uno lo perdió contra Tom Brady. Tom Brady, que estamos de acuerdo que a pesar de que seguía siendo top y su caída fue, yo creo que ya esa temporada, bueno, después del campeonato justo a la poste, pero no estaba en su prime. Y se supone que Patrick Mahomes ahorita está en su prime. Pero yo creo que ese debate se puede cerrar fácil con el, si imagínate que ganen 7 anillos. Patrick Mahomes perdió un Super Bowl contra Tom Brady. Es que no lo perdió contra Tom Brady, lo perdió contra la defensa de los Ah, Buccaneers, que le puso un partidazo, y al coordinador defensivo que supo cómo presionarlo, y a la pobre línea ofensiva línea que ofensiva, tenía que ni totalmente. contenía. Entonces, no es que lo haya perdido contra Tom Brady, evidentemente pues son los dos corebacks de los equipos, pero Dan Marino no lo perdió contra Joe Montana. Los Gigantes de San Francisco tenían una fantástica, Gigantes de San Francisco, los 49 de San Francisco tenían una fantástica defensa que pudieron dejar totalmente seca a la mejor ofensiva de ese año, que era la de Dan Marino y los Delfines. Entonces, yo creo que no es por ahí, porque también puedes decir entonces que Eli Manning le ganó 2 Super Bowls a Tom Brady. ¿Quién es mejor coreback? ¿Eli Manning o Tom Brady? Pues evidentemente pues es Tom Brady. Pero bueno, o sea, para las cuestiones de morbo funciona bien la discusión. Sí, no, qué increíble que menciones, ¿no? Que Eli Manning está en un club al que luego a veces dicen que ni pertenece, porque todos años de Super Bowl y a quién se los ganó. Pero por supuesto, Esteban, también estábamos platicando ahorita del show de medio tiempo de Prince.
Y precisamente tú que lo estuviste cubriendo y toda esta parte, y lo vimos en Super Domingo y ahorita en tu programa Face to Face con Ricardo Cázares, quiero que me digas cuál y por qué es el mejor show de medio tiempo de la historia. Para mí es el de Katy Perry, no lo pienso mucho. Me gusta muchísimo lo de Beyoncé y Lady Gaga, porque no solo es el impacto del momento, sino cómo han envejecido. Y hay medios tiempos que no han envejecido bien. El de Bruno Mars no ha envejecido tan bien, el de Michael Jackson envejeció muy mal, el de los Rolling Stones se quedó también muy en el olvido porque no pasó mucho. La carga sentimental de YouTube funciona por lo que estaban atravesando en ese momento del ataque terrorista de las Torres Gemelas. Pero el asunto de Katy Perry, de Beyoncé y de Lady Gaga como tres figuras brutales del pop internacional, que qué lástima que Rihanna no lo logró por diferentes factores, porque tenía todo para lograrlo, me parece que el de Katy Perry entiende a cabalidad lo que significa un show de medio tiempo. Quiero complacer a la gente que me está viendo con los éxitos que quiero que cante, porque tienen que dejar el ego totalmente de lado. En un concierto, esa canción ya me canté de cantarla, ya no quiero porque la gente se acuerda solo de esa y la dejo de cantar. Porque así son los cantantes, son el ego hasta el tope, ¿no? Creen que la gente les va a perdonar todo. En el medio tiempo del Super Bowl, no. O sea, en el medio tiempo del Super Bowl tienes que cantar lo que la gente quiere, no lo que tú quieres. Pero que parezca que tú lo quieres cantar para que no lo sientan como una imposición. Después tienes que ofrecer algo que te sorprenda. Si hay la posibilidad de una colaboración para que digas, wow, ¿no? Bueno, pues Katy Perry tuvo a Lenny Kravitz, ¿no? A Missy Elliott. Beyoncé tuvo el reencuentro de Destiny's Child. Lady Gaga, valiosísimo, no tuvo a nadie, estuvo sola y lo hizo fantásticamente bien. Shakira y J-Lo es brutal porque también entienden a cabalidad eso. De repente siento que el ego de los hombres no les da como para decir todo esto lo dejo aparte, que ni Bruno Mars, ni Maroon 5, ni Justin Timberlake han logrado lo que lograron las estrellas del pop. Eso es lo que me gusta, que en 12, 14 minutos sepan entregarle a la gente lo que quiere sin que parezca que es lo que quieren, sino que tú los estás dando y que se sorprendan. Y eso hace muy bien Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga. Sí, yo también estoy de acuerdo, a pesar de que mi propia lista fue criticada hace unas semanas de los shows de medio tiempo, pero también mi primer lugar es Katy Perry porque, a lo mismo que tú opinas, conjuntó varias de las cosas que dices es un buen espectáculo. Cambió de escenario, cambió de vestuario, tuvo grandes invitados que a pesar de que no le robaron el show, hicieron una muy buena dupla. La señorita llegó en un león robot gigante, voló por los cielos, estuvo con los tiburones bailando chueco. Nah, sin duda, también yo creo que el de Katy Perry fue espectacular, aunque yo creo que obviamente el de Michael Jackson es muy querido porque fue el parteaguas, fue el inicio de esta nueva era. En realidad no es el inicio, porque ya habían intentado figuras importantes antes, como los New Kids on the Block, que en ese momento eran brutales, o Gloria Estefan. Pero el primero o el más importante de ese momento, pues evidentemente era Michael Jackson. Y cuando lo consiguen, cambió la manera de acercarse al medio tiempo del Super Bowl. Ya no podían hacer menos. Bueno, sin duda y cabe destacar que la NFL cada vez, bueno, el deporte del fútbol americano y el deporte en general, cada vez se ha unido más con el espectáculo y el entretenimiento, porque ya lo hemos visto que muchas veces es más visto el show de medio tiempo que el mismo Super Bowl, aunque bueno. Oye, Esteban, también nos Claro, uno platicabas. dura 12 minutos y el otro Sí, dura 3 pues horas y sí, o media. sea, Es obviamente no obvio. salen a chutar, pues sí. Y luego si no está Patrick Mahomes o Tom Brady o alguien que conozcan, pues obviamente no van a saber ni quién Peor está aún. jugando. Sí, o sea, Matthew Stafford contra Joe Burrow. Bueno, Que qué juegazo, qué a ver, juegazo. juego. Y ahora platicamos un poquito de ellos más adelante. Pero rápidamente, mencionaste que tenías la sección de las películas involucradas con los deportes. Quiero saber tú cuáles son 3 recomendaciones tuyas de películas que tengan que ver con el deporte que digas no las podemos perder o no las debemos de ver como fanáticos del deporte antes de morir. Mira, el box como tal es el deporte que mejor cuenta sus historias, porque cuenta historias de lucha. Literal, ganan la vida a madrazos estos cuates, ¿no? Ya sea basadas en hechos reales o no, me parece que las historias más entrañables de deporte en el cine son las de box. Entonces puedes encontrar Raging Bull, que es fantástica, evidentemente Rocky o algunas otras, ¿no? Pero el box creo que te da muy buenas historias. Escogería del box la de Raging Bull, Toro Salvaje.
El béisbol tiene una cuestión de nostalgia bellísima y te da también historias muy bonitas. Y yo ahí me quedaría con el campo de los sueños, porque trasciende al deporte y te lleva a una relación personal de un hijo con un padre a través de una cuestión deportiva, ¿no? Entonces, ese también me parece una película hermosísima. En el fútbol americano, evidentemente, cuando vas más allá del deporte y entonces tocas el tema del racismo, como en Duelo de Titanes, o te encuentras cómo realmente se mueve la industria, como en el asunto de Any Given Sunday, entonces creo que también tienes una cosa padrísima para contar. Y afortunadamente las series ya se pusieron a la par. O sea, la serie de la historia de los Lakers de HBO Max es fantástica. La serie de Mike Tyson de Star Plus es imperdible. La serie de Maradona de Amazon Prime, neta, no se la pueden perder. La serie de Ted Lasso de Apple TV, que tiene como excusa el fútbol, pero que en realidad es otro tipo de cosa, también me parece fantástica. Entonces creo que también las series deportivas han alcanzado la calidad que de repente tienen las películas. Sí, no, tremendo. Como dices, mencionas Ted Lasso, es una super serie y por supuesto también todas las que vemos. Y que de hecho, para la siguiente temporada, si no me equivoco, en Star, ¿verdad? No sabré decirle, pero que vamos a tener el repaso de Kirk Cousins, de Patrick Mahomes y de Marcus Mariota, si no me equivoco, ¿no? En The Quarterback, la serie que está produciendo NFL de este, lo veo como un tipo de historia contando cómo sería, cómo fue la temporada de estos jugadores, que me parece que va a estar fantástica. Sí, sí, suena bien. Hay que recordar que el NFL Film se ha acercado de alguna manera interesante ya al deporte, al cine. Draft Day me parece que es un gran acercamiento Claro, para con Kevin entender cómo Costner. funciona más o menos el asunto de, ¿no?, los ejecutivos y las organizaciones y demás. Draft Day también me parece una película interesante que ya tiene que ver involucrado a NFL Films como tal. Y pues bueno, Esteban, como también ya has hecho notar y no lo has ocultado, aunque deberías, eres gran aficionado a los acereros de Pittsburgh. Ni siquiera te voy a preguntar por qué. No, Pero pues ¿cómo? ¿Por qué? Por mi papá. es que fue la época, ¿no? Yo creo. Son los setentas. Recuerdo vagamente los primeros dos Super Bowls, me acuerdo perfectamente de los otros dos. Ver los partidos siempre representó, y por eso este asunto que me gusta tanto los deportes. Mi papá, fíjate que desafortunadamente murió cuando yo era muy niño, 15 años, muy joven, y él murió muy joven, murió de 47 años, pero yo creo que su paso por la vida fue un maestro y trataba de que cada cosa que hacía nos dejaba una lección, nos enseñaba algo. Y a través de los juegos de Pittsburgh y del americano, hablaba de estrategia, de preparación, de mentalidad, de trabajo en equipo, y por eso le gustaba tanto el fútbol americano, más que el fútbol soccer o el béisbol. El americano le rayaba. Y luego le gustaba el asunto de Pittsburgh por la cultura de trabajo, porque no había una estrella, todos eran iguales, porque tenía como estas cuestiones mucho más cercanas a el hombre común del día de hoy, no la estrella, como los vaqueros, o los que sean los malos, como los Raiders y demás. Es una época en los 70 donde, pues sí, le ibas a Pittsburgh, a Dallas, a Oakland, a Miami, ¿no? Eran los equipos como que tenían más popularidad. Ya después llegó San Francisco, Denver, etcétera, pero esos eran como que cuando nace el americano y el boom en México eran a los que le ibas. Y a él le encantaba ese asunto de Steelers. Entonces, mis hermanos y yo todos, es más, déjame, por aquí debe de haber esta foto, abajo. Mira, nada más, qué joya. Somos los cuatro hermanos. La primera vez que fuimos juntos a Heinz Field, allá a ver a los Steelers, porque, y además el homenaje que representaba estar ahí y acordarnos de nuestro Sí, padre, claro. sí es un momento bien emotivo. Entonces, sí hay muchos factores por los cuales Steelers se vuelve importante en mi infancia, en mi adolescencia, en mi relación con mis hermanos, con mi familia, y también todo lo que representa como deporte. Sí, no, sin duda que qué bonita historia y obviamente cuando te une a la familia, porque de hecho mi caso es parecido, o sea, todo este vínculo del deporte viene también por mi papá, entonces pues es lo más bonito. Esta última parte del podcast va dedicada a la Steeler Nation, porque te va a Venga. preguntar, Esteban, tras la salida, tras el retiro de Ben Roethlisberger, han venido, bueno, de por sí ya con las lesiones que traía, han venido años difíciles para los aceros de Pittsburgh, Kenny Pickett todavía también con un poco de lesión y que todavía no agarré el ritmo.
la defensiva con TJ Watt, que tienen a Najee Harris. ¿Qué necesita este equipo? ¿Necesitan otro quarterback? ¿Necesitan mejores armas al ataque, más armas a la defensiva con TJ Watt? ¿Qué necesita esta reestructuración del equipo de los Acereros de Pittsburgh para regresar a donde siempre han estado? Mi primer y gran petición sería otro entrenador. Y Ok, evidentemente pensar que Mike Tomlin, que nunca ha tenido una temporada perdedora, pues claro que es un gran técnico, un gran entrenador. Yo lo comparo con Marvin Lewis. Fantásticos años con los Bengals en donde nunca pasó nada más allá con este equipo. Y tuvo talento, y tuvo a Carson Palmer, y tuvo a Andy Dalton, y tuvieron a 8-5, y después tuvieron a AJ Green y un montón de jugadores fantásticos, y no pasó nada con los Bengals. Yo creo que la era Tomlin lentamente ha ido hacia abajo. Lentamente, porque sigue teniendo temporadas que no son perdedoras, porque el equipo genera partidos interesantes, porque tiene talento, pero yo no veo que vayan a llegar más allá. Yo, si mi carta a Santa Claus fuese escuchada, sería un cambio de entrenador. Si no va a cambiar el entrenador pronto, porque así es la organización sumamente conservadora y estable, yo creo que hoy necesita, como para regresar a un punto interesante, como de jugadores o posiciones, necesita linebacker interior urgentísimamente, pero muy urgente. Necesita un esquinero de estos que estén en el top 5 de la liga. Y a la parte ofensiva necesita que se siga consolidando la línea ofensiva y evidentemente que se asiente Kenny Pickett. A mí me parece que es un quarterback talentoso, viendo los juegos, sus reacciones, su manera de lanzar, el cómo se convierte en un líder. Las 2 últimas semanas fueron brutales de cómo le ganan de último minuto a los Raiders y luego le ganan a los Ravens. Fueron de verdad juegos bien importantes. Yo creo que sería consolidación a la ofensiva y 2, 3 piezas a la defensiva para que el equipo pueda aspirar a playoffs y quizá en 2 años aspirar a campeonato o algo más. sí, sin duda la tienen un poco difícil, y más en la división en la que se encuentran, ya que tienen a los Bengals, que son sin duda hasta el momento los contendientes al título con Joe Burrow y compañía, mientras que los Ravens, que también están pasando unos años de unas etapas difíciles, Lamar Jackson muy probablemente deje el equipo, no va a continuar, vemos si Huntley va a ser la clave, y unos Browns que también ahí están con muchas dudas, pero Pittsburgh sin duda necesita también un buen esquema. Yo creo que el draft es una muy buena oportunidad también para que se vayan, y como tú dices, la agencia libre, yo creo que tanto, pues bueno, en Green Bay la tenemos un poco más complicada, pero yo creo que Pittsburgh tiene la solución en sus manos, y como bien mencionas, a ver el futuro de Tomlin, porque Tomlin solamente un Super Bowl ganado y uno perdido, y yo no te quiero decir cuál fue. Ay, ya no me digas, ese 45 contra tu equipo. Fíjate que tenemos el mejor draft en puerta en los últimos 10 años, porque tenemos 1, 2, 3 selecciones dentro de las 50 primeras y 4 selecciones dentro de las 80 primeras. Es decir, tenemos posibilidad de ahora sí agarrar jugadores talentosos, porque ese trade que hicimos de Chase Claypool con Chicago nos dio la posibilidad de la primera selección de la segunda ronda, que en realidad por el castigo a Miami es la selección 32. Es prácticamente una primera ronda lo que nos dio Chicago por Chase Claypool. Entonces creo que salimos ganando nosotros. Tienen la posibilidad de reforzar de manera certera de entrada 3 posiciones vía draft con las primeras 3 selecciones y después en agencia libre retoques, que no es lo común en Pittsburgh, la agencia libre es mejor por el draft, pero creo que sí hay, creo que Pittsburgh va a dar de qué hablar. Me parece que el año que entra va a perder la división con los Bengals, pero va a quedar por encima de Ravens y de Browns. Si se va Lamar Jackson y mantienen a Caleb Huntley, yo no le veo como mucho futuro a Huntley. Los Browns son los Browns. Pues sí. O sea, los Browns son como los Leones de Detroit en tu Sí, división. bueno, pues ni tanto, nos eliminaron. Nos eliminaron, ¿eh? ¿Qué Hoy te tuvieron digo? una temporada buena como nos eliminaron los Browns la temporada pasada y no esta, pero los Sí. Browns son los Browns. Sí, no, lo que, bueno, ya luego tendremos yo me puedo aventar un podcast completo hablando de la tragedia que vive Green Bay en este momento, pero bueno. Correcto. Pero bueno, Esteban, pasemos rápidamente a la sección llamada This or That. Para mí Jack Lambert, porque me gustaba más de niño,
pero Joe Green es el jugador más importante en la historia de Pittsburgh. De sus 90 años, el jugador más importante de todas las épocas es Joe Green. Él cambió todo. Chuck Noll. Brett Favre. Aaron Rodgers es una diva. Vince Lombardi. Lo único que superaría a un Super Bowl con Steelers sería una final de Copa del Mundo con México. Y Es eso no va a pasar. infinitamente más probable el Super Bowl con Steelers que la final del Mundial con México. Entonces nos quedamos con Super Bowl porque no hay manera. Pues bueno, Esteban, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Es un gozo platicar contigo. Qué gustazo que estés de nueva cuenta con nosotros. Si no vieron el capítulo anterior con Esteban, la parte 1 esa entrevista, aquí va a estar apareciendo. Si están escuchando en Spotify y Apple, pues vayan a buscarlo. O si no, también pásense a YouTube porque la entrevista está muy buena. Esteban, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti, Diego. Gracias por invitarme. Y ahí nos estamos viendo en el canal, que tenemos mucho trabajo todavía. Sí, ahí seguimos trabajando. No saben que aquí a su servidor y a Esteban lo pueden ver en High Sports. También no se pierdan todos los viernes face to face con el señor Ricardo Cázares y por supuesto Esteban Macías. Y de mientras nos despedimos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @CortázarPodcast, @Diego Garcor, todas las plataformas de podcast y por supuesto en Instagram, TikTok, Twitter, todo, ya saben. Nos vemos la siguiente semana en un episodio nuevo.